Hola amigos, buenos días a todos. Nuevamente un saludo muy especial. Eh, Estamos haciendo unos minutitos, ya la sala está llena nuevamente. Un agradecimiento muy grande a todos por estar pendientes y, y estar atentos a toda esta información tan valiosa que nos dan tanto desde Europa, el equipo de Travax, como sus oficinas corresponsales en el resto del mundo. El día de hoy, pues como se imaginarán, traemos a Travax trae a su equipo de Egipto, el señor Mustafa y el doctor Adber, no sé si lo pronuncié bien porque Adim, Alim, perfecto. Entonces, pues nada, nos van a deleitar con un viaje estupendo por esta zona del mundo. Como vemos, pues ya nuestro término de moda actualmente es la bioseguridad para todo. Entonces, pues ya vemos que poco a poco van abriendo algunos negocios, algunas industrias y sin duda el turismo no se puede quedar atrás. Hay ansias tanto de los pasajeros como de los proveedores y prestadores de servicio en todo el mundo para empezar a trabajar. Todo esto obviamente con unas normas y digamos, unos controles que si ustedes han tenido la oportunidad de salir en Bogotá o en Colombia en realidad, pues ya se ven estaciones de jabón por todas partes, obligan a la mascarilla en todas partes y un mínimo de distanciamiento entre personas. Y eso es básicamente, para hacerles un resumen, lo que se está adaptando en el resto del mundo. Es un manejo de jabón constante, un tapabocas, y más allá de eso, los hoteles ya implican otra serie de controles que son la desinfección constante. Los autobuses ya saben que tienen en ciertos países ya tienen una estructura de ventilación en la cual pues hace que los virus pues estén circulando y no se nos caigan a la cara. Tenemos otra serie de controles donde el turista va a estar y que poco a poco se están adaptando y ya están siendo obligatorios en la mayoría de los países. Por lo tanto, esperamos que esto ayude para la reactivación del turismo. Sin duda va a ser una medida a mediano plazo porque de todas maneras esto digamos que tendrá un final en el momento dado. Eh, pero como les digo, los turistas ya les estábamos comentando aquí con nuestros amigos de Traves que ya nosotros tenemos cotizaciones para el próximo año. Han entrado una serie de reservas, inclusive de otros clientes de otras partes de Sudamérica, etcétera. Entonces vemos que nos vamos adaptando a esto. No alargo más la conversación, los dejo con nuestros amigos de Travax y nuevamente un afectuoso saludo para todos. Por favor, cuídense mucho. Buenos días, amigos, colegas de Colombia. Soy Melchor Baixas, encantado de estar nuevamente entre vosotros. Un día más aquí con Félix y con Ángel, pero hoy además nos acompaña los agentes de Egipto, Mustafa y el doctor Alim. Y creo que vais a tener una charla muy interesante. Para todos vosotros y para todos nosotros, Egipto es un país con unos encantos tremendos, con una historia espectacular, con unas riquezas enormes. Esos sitios que hay que conocer, que hay que vivir y que no podemos dejar de recomendar a nuestros clientes y a nuestros pasajeros. Espero que el programa que hoy os comentamos sea de vuestro agrado. Estoy seguro que sí. Y que todos vosotros, igual que yo mismo, vamos a terminar la charla pensando en decir cuándo podemos reservar nuestros aviones para ir a Egipto nuevamente.
Muchas gracias por vuestro interés. Muchas gracias por estar nuevamente entre nosotros. Un gran abrazo para todos. Os dejo en manos de Félix. Hasta otro rato. Muy bien, buenas tardes. Gracias, Melchor. Buenos días, Colombia. Buenos días, toda Latinoamérica. Ya tenemos sala llena y hoy estamos con otro destino. Ya saben, Travax somos un operador multidestino, no solamente Europa, sino también abarcamos Medio Oriente y Oriente. En el día de hoy vamos a hablar de Egipto. Pero antes están viendo en pantalla una de las novedades, que ya no es novedad porque llevamos ya 3 semanas con esto, y es nuestro folleto nuevo, ya es nuestro Eurísima 21-22, donde están todos los productos al mismo precio del 2021. ¿Okay? Hemos hecho un gran esfuerzo y hoy nos acompaña desde nuestra oficina de El Cairo Mustafa y el doctor Abdelalil, quienes nos van a ayudar hoy en este viaje virtual que vamos a hacer por las tierras de los faraones. ¿Okay? Déjenme que les cuente también que toda esta programación nueva está ya en el sistema online. Pueden descargar los PDFs, pueden descargar los Words y pueden hacer las reservas. Hoy comentábamos, han entrado ya 2 reservas para Egipto para el año que viene. También lo decía Alejandro, está habiendo una serie de cotizaciones y de reservas para destinos de Europa también. Yo quizás no concuerde mucho con el tema de normalizar los tapabocas y los geles y demás, porque en el fondo todos aspiramos a que vuelva la normalidad. Y la normalidad implica, hemos hecho toda la vida, ir de paseo a los distintos destinos sin tapabocas, sin geles y sin nada. Es decir, en algún momento, esperemos que muy pronto, y las señales nos indican así, estaremos haciendo viajes normales, ya sin ningún tipo de protección, porque esto habrá pasado. ¿Bien? Ya les digo que en el día de hoy vamos a hablar de Egipto. Estamos hablando de un circuito que hará desde el Cairo hasta el Cairo, un circuito redondo, donde vamos a conocer las mejores y las más importantes bellezas de este país, aunque no sean las únicas, porque es un país enorme y con muchísima historia y arqueología. Estaremos 3 noches en el Cairo, 4 noches en crucero, entre lo que es Luxor, Edfu, Colombo, Asuán y La Huerta. Y esto es lo que hemos llamado Tierra de Faraones. Bien, en el folleto lo van a ver que está con número 1 y número 2. El que vamos a hacer nosotros es número 1, empezando por Luxor. El número 2 hace el circuito del crucero al revés, empezando por Asuán y vuelta. Aquí lo van a ver en un mapa que es mucho más explicativo. ¿Okay? Entonces estaremos al principio 2 noches en el Cairo, una en Luxor, una en el sur, visitando cuestiones en el medio que el doctor Abdelalil nos va a ayudar a descubrir. Estaremos 2 noches en Asuán y los vuelos tanto de ida como de vuelta. Entonces, a partir de aquí, salam aleikum, Mustafa, ¿cómo estás, amigo? Alaikum salam. Félix, ante nada aprovecho la ocasión para agradecerles todo lo que están en la sala. Y primero quería agradecer toda la gente de Colombia, ya que lo sé que son las 9:15 de la mañana y lo sentimos muchísimo, que no podemos retrasar más por motivo de que cierren todo a las 8 aquí en el Cairo. Y por eso aprovecho la ocasión otra vez para agradecerles todo y espero que sea todo muy bien. Solo quería decir que el brazo de Egipto es bien largo para todo el mundo, precisamente para todos ustedes, ya que digamos que para descubrir el secreto de Egipto y sentir su encanto hay que volar en alas del pensamiento 7.000 años de atrás. Y no lo voy a hablar tanto de la historia, ya que tenemos el profesor doctor Abdelalil, que le va a cuidar de todo esto. Solo les digo que aprovecho la ocasión para agradecerles todos por todo el esfuerzo que estáis haciendo y ojalá que podamos verle muy pronto
de nuevo en Egipto. Muchas gracias de nuevo. Y le paso el micrófono. Inshallah. Antes de dar paso al doctor Abdelalim, solo recordarles, estamos transmitiendo en directo en Facebook, entonces en nuestro Facebook de Trabax Turismo pueden seguirnos, la sala está llena, si no han podido entrar, pues pueden seguirnos por allí. Todo esto está siendo grabado y va a quedar en nuestro canal de YouTube también, por lo tanto van a poder consultar todos los distintas explicaciones que nos va a dar el doctor Ali. ¿Okay? Y lógicamente tenemos un departamento de grupos especiales donde además del tour regular podemos hacerlo a la medida, recortar y personalizar todo lo que ustedes puedan necesitar o sus clientes puedan necesitar. También nos acompaña en el día de hoy Ángel López, es nuestro gerente de ventas. Ángel en el día de hoy está pendiente de las redes sociales, o sea que todas las preguntas que quieran hacer a través de Facebook, con mucho gusto al final las va a contestar o bien Mustafa o bien el doctor Alim. Y los que están en el webinar pueden escribirlas en el chat, que las vamos a leer todas al final de la explicación. ¿Ok? Así que a partir de ahora, doctor Alim, salam alaikum. Alaikum salam, muy buenas tardes, muy buenos días para todos los amigos, no solamente en Colombia, sino que en toda América Latina y en el mundo entero. Un saludo especial, un cordial saludo desde la tierra del Nilo, desde la tierra de los faraones, la tierra de los egipcios, que siempre da la bienvenida a todo el mundo para tener el mayor gusto y el placer de servirles de la mejor manera en nuestra tierra, Egipto. Decíamos, vamos a hacer este viaje, entonces han visto el primer día, estamos saliendo de América y tenemos aquí la llegada en el Cairo el día sábado, ¿ok? Entonces, a partir de aquí tenemos nuestro pick-up en el aeropuerto. Es importante que tengan en cuenta que según el número de personas, podrá ser en una minivan, podrá ser en alguno de los buses nuestros, bien, pero tanto el traslado de entrada como el traslado de salida siempre estará incluido. ¿Okay? Entonces, a partir de aquí, el domingo es cuando empieza ya el tour en general. Es cierto que el sábado lo dejamos un poco para que la gente descanse después de todo gran cantidad de horas de avión y demás. Nuestros guías en Egipto también, en el Cairo, les podrán ayudar por si quieren hacer alguna cosa la primera noche, por alguna cena especial, algún evento especial, o que quieran hacer, un espectáculo de luces y sonido aquí en las pirámides. Todo eso lo pueden contratar y se los van a ofrecer allí en destino. Pero lo que vamos a visitar hoy es esta ruta, este viaje virtual que comienza aquí, en el Cairo, con la visita de la ciudad. Doctor, adelante. Visitando Egipto siempre se empieza con uno de los símbolos de grandiosidad, no solamente de Egipto, sino que del mundo entero. Las pirámides de Giza o Giza, donde se encuentran las tres pirámides de Keops, Kefren, Mequerinos. Estas tres tumbas, estos tres símbolos de grandiosidad que representan el máximo conocimiento de arquitectura en la historia egipcia del país, y sigue desafiando toda la historia de la humanidad con esta perfección. Keops, Kefren y Mequerinos representan tres tumbas o tres pirámides que en realidad representan tres generaciones: padre, hijo y nieto. Keops, que tenía 146 metros de altura, la segunda del hijo 135, la tercera del nieto con 60 metros de altura. Alrededor de estas tres pirámides de Keops, Kefren y Mequerinos tenemos otras 6 pirámides más pequeñas que representan las tumbas de algunos de los hijos y también las tumbas de sus señoras. Las pirámides de Giza, Keops, Kefren y Mequerinos representan las primeras tumbas con forma de pirámide en todo el mundo, después de largos pasos de perfección
que empezó antes, en el siglo 28 a.C., en la zona de Saqqara, donde habían hecho en la época de Djoser la pirámide escalonada. Cuando llegaron a la pirámide de Keops, con 146 metros de altura, durante el siglo 25 a.C., el material utilizado no se encontraba cerca de la construcción, se encontraba en la otra orilla del Nilo, a unos 30 kilómetros de distancia. Todo el trabajo en las pirámides, tanto Keops como Kefren, Mekerinos y en las otras pirámides, no solamente en las pirámides también, sino que en todas las construcciones hechas durante la época egipcia antigua, se hacía siempre durante el verano, con 35, 45 o hasta 50, 55 grados de temperatura. ¿Por qué motivo se trabajaba en verano? El mayor factor y uno de los mayores símbolos de la grandiosidad de Egipto es el Nilo. La crecida del Nilo se hacía siempre en verano, julio, agosto y septiembre, porque nosotros no tenemos lluvias en Egipto. Cuando empiezan las inundaciones y las lluvias tropicales allí en África, que llegan a Egipto en julio. Entonces, el transporte de las piedras en la construcción de las pirámides y en los otros lugares se hacía siempre en verano. Julio, agosto y septiembre, como acabo de decirles. Hay una cosa muy importante que siempre, empezando el trabajo y empezando la explicación a nuestros grupos, a nuestros amigos, siempre utilizamos una palabra: la fe mueve montañas. Y la fe movió muchas montañas en el antiguo Egipto, porque el trabajo en las pirámides o las otras cosas de Egipto no se hacía con el látigo, se hacía por la fe, porque el faraón estaba considerado como Dios o hijo de Dios, o el representante de Dios en la tierra, o el intermediario entre el pueblo y las divinidades. Entonces todo el pueblo quería estar cerca de él en el paraíso. Para estar cerca de él, tenían voluntariamente que trabajar en la construcción de estas pirámides, haciendo un símbolo de obediencia a este Dios o hijo de Dios. Entonces, un grupo cortaba piedras en las canteras de Almocata o en las canteras de Tora y Almazar, 30 y 35 kilómetros. Otro grupo hacía el transporte de estas piedras durante la época de la crecida, y el tercer grupo hacía estas obras magníficas en la orilla occidental del Nilo. La orilla occidental, donde se encuentran las tres pirámides hoy en día, Keops y Kefren Mekerinos, es el lugar donde empieza el desierto occidental, o lo que llamamos nosotros el desierto Sahara, la Gran Sahara, o el desierto occidental, el desierto griego también. Vamos a dar como un ejemplo rápido de grandiosidad la Gran Pirámide de Egipto, de Keops, con 146 metros de altura cuando fue terminada. Hoy en día quedó con 136 metros. Esta construcción gigantesca tiene 2.300.000 bloques de piedra, entre 2 a 14 toneladas. Esta cantidad de piedra utilizada en la construcción de Keops da para hacer un muro de 30 centímetros de anchura y 30 de altura alrededor de 80% de todo el planeta. Solo las piedras utilizadas en la construcción de la pirámide de Keops. La pirámide de Keops, así que tenía 146 metros de altura, multiplicando este número varias veces, llegamos a saber la distancia entre la Tierra y el Sol. El Sol representaba el dios Ra, el dios más importante, el creador del mundo para los egipcios antiguos, porque la forma de pirámide representa la adoración del Sol. La pirámide de Keops también se encuentra en el centro del mundo, orientada hacia los 4 puntos cardinales del mundo. Cuando nos encontramos al pie de la pirámide de Keops, nuestros amigos, todos los turistas que acompañábamos como guías
arqueólogos o guías egiptólogos siempre tienen sus relojes y para saber exactamente si las pirámides, o especialmente Keops, está orientada a los 4 puntos cardinales del mundo o no. Entonces, Keops, después Kefren o Kefren, Mequerinos o Mecerinos, estas 3 generaciones, estas 3 pirámides, que en realidad no se consideraban solamente como tumbas, sino que el inicio, el comienzo de la vida eterna con los dioses. Una cuestión, doctor, que habíamos comentado. Aquí en las pirámides tenemos también la posibilidad de hacer unas visitas especiales en privado, donde la gente puede entrar y entrar una visita por la noche y demás. ¿Podría explicarnos un poquito esto también? Bien. ده ممكن تتكلموه كشركه يا استاذ مصطفى، ده ممكن تتكلموه كشركه. تمام. Ahora, Mustafa. Si permite, esto sí lo tenemos la facilidad de hacerlo y lo hemos hecho varias veces a través de ustedes con grupos especiales de los metafísicos que vienen de Argentina y o un grupo de Brasil, era de ustedes también, y lo hemos hecho la visita privada desde las 3 de la mañana hasta las 5. Solo para ellos lo pueden entrar tranquilamente para pasar 2 horas en el pozo de agua en las pirámides y arriba en la cámara funeraria del rey. Pueden estar tranquilamente 2 horas dentro de las pirámides. Ok, son visitas muy especiales, son visitas privadas. Programadas, privadas también, pero sí quería dejar la constancia de que podemos hacer también estas cuestiones muy en privado para todos aquellos que quieran o lo soliciten. ¿Bien? Y para tenerlo en cuenta, si lo hacen, llama mucho la atención hoy en día en el templo de Abidos y el templo de Dandara, del dios Zoser. Dios Sete primero. Dedicado al dios Osiris. Si lo hacen allí también. Ok, perfecto. Pues continuamos, doctor, adelante. Otra de las visitas más interesantes que hacemos aquí en el Cairo o desde el Cairo es la visita a la pirámide escalonada, llamada la pirámide de Zoser, una de las obras famosísimas de Egipto, y representa el primer paso hacia la construcción de las pirámides. Antes de la pirámide escalonada, los faraones se enterraban dentro de una forma mucho más sencilla, llamada mastaba. Hasta aquí llegó el arquitecto más famoso de la historia egipcia antigua, llamado Emhotep. Emhotep era arquitecto, ingeniero, sacerdote y todo. Entonces, el arquitecto Emhotep quería hacer una tumba diferente para su amo, para el faraón Zoser. Estamos hablando del siglo XXVIII a.C. Esta construcción, llamada pirámide escalonada, representa la primera construcción de piedra hecha en la historia de la humanidad. Por eso encontramos una cierta diferencia de tamaño de piedras entre la pirámide escalonada y Keops, Kefren, Mequerinos y las otras construcciones hechas más tarde. Porque aquí en Saqqara, así siendo la primera construcción en piedra de todo el mundo, las piedras son mucho más pequeñas, pero también se encuentran de una forma relativa más cerca de las canteras de Tora y Almazara. Se encuentran en el lado opuesto del Nilo, donde hoy en día tenemos las fábricas más importantes de cemento.
Entonces, esta idea que tuvo el arquitecto Imhotep de colocar una mastaba encima de la otra hasta que llegó la pirámide a 6 mastabas. Dicen, entre las cosas interesantes que dicen, que cuando estaban terminando la tercera mastaba, la construcción de la tercera, el faraón vino desde Memphis, la primera capital de Egipto, que se encuentra a 5 kilómetros. Cuando llegó a Saqqara y le gustó esta forma o esta tumba, o mejor dicho, que va a ser el depósito de su alma, se quedó súper contento. Y cuando estaba en el palacio, le llamó al arquitecto y empezó así: voy a pedir todo lo que quieran ustedes de Dios, voy a pedir todas las bendiciones, voy a pedir todo el paraíso para ustedes porque hicieron para mí esta casa divina. Pero ¿cuál sería la posibilidad de continuar un poco más hasta que yo pueda disfrutar del futuro en el presente? Quiere decir que el faraón quería ver su tumba o la casa futura para el espíritu desde el palacio, que se encuentra a 5 kilómetros de distancia. Saqqara se encuentra en el desierto, en un nivel mucho más alto, y Memphis se encuentra en la tierra cultivable. Hay un paisaje único cuando visitamos este lugar de las palmeras datileras que nos conducen dando la bienvenida desde la tierra de Nilo hasta subir a la pirámide escalonada, o mejor dicho, estar en la presencia de Sócer, representado con el arquitecto Imhotep. Allí se ve el contraste más fuerte entre el desierto en lado izquierdo subiendo en dirección de la pirámide escalonada y un paraíso en la mano derecha, allí donde se encuentra toda la agricultura, donde llegaba antiguamente la crecida. Allí en el fondo se ve el eterno Nilo con su belleza, con su magia única, y también un poco más hacia el fondo se ve el otro desierto oriental. Quiere decir que tenemos 3, 4 cosas bonitas al mismo tiempo. Este paisaje único con las palmeras datileras, la pirámide escalonada, el desierto Sahara, el Nilo eterno y en el fondo las canteras donde cortaban estas piedras para esos lugares eternos. Por debajo de la pirámide escalonada se encuentra un pozo de 28 metros de profundidad donde se encontraban todos los tesoros del faraón, así como llegaban hasta 28 metros de profundidad con estas cosas así sin romperlas sin nada. Utilizaban un sistema mágico, así entre comillas, no mágico, simpático, técnico avanzado, muy parecido a los elevadores, muy parecido a los ascensores. ¿Cómo? Que hacían otro pozo paralelo a 50 metros o a 100 metros, un poco más, un poco menos, que rellenaban uno de esos pozos con arena del desierto y colocaban todo lo que querían guardar allá abajo encima de esta arena. Y quitaban esta arena del otro lado, iban bajando, la misma técnica de los ascensores que tenemos hoy en día. Alrededor de este complejo o de este conjunto de pirámides escalonada se encuentra un muro de 10 metros de altura. En la parte más alta se encuentra un friso con cobras, símbolo de protección y al mismo tiempo para que nadie pueda atacar esta parte. Porque la fachada que nos conduce, o mejor dicho, que da la bienvenida a nosotros llevando nuestros grupos, parece una obra construida hace 30, 40, 50 años, como mucho, porque el desierto ayudó mucho para conservarlos, porque los faraones eran tan sabios de escoger los lugares para hacer la construcción, evitando la humedad, evitando los problemas y al mismo tiempo no estropeaban la tierra cultivable como pasa en algunos lugares del mundo. Aparte de la pirámide escalonada con 60 metros de altura, allí en este lugar, desde la fachada hasta el patio principal, donde se hacían las mayores celebraciones, atravesamos un corredor que está dividido en 42 salas laterales. Estas 42 salas laterales
en realidad representaban los dioses o las trinidades de los dioses que se adoraban en Egipto, porque 42 provincias de Egipto están representados en este lugar con 42 salas laterales que representan las trinidades. Saqqara, el lugar mágico, el lugar más antiguo de piedra construido en la historia de la humanidad. Tenemos también una vista maravillosa desde Saqqara, donde podemos ver en el fondo, en el lado izquierdo, allí la región de Dashur, donde se ve una de las pirámides también interesantes, llamada la pirámide romboidal. En el otro lado se ven las 3 pirámides de Keops y Kefren-Mekerinos con la esfinge de Giza, símbolo de grandiosidad, símbolo de poder, símbolo de conocimiento y cultura en la historia del mundo entero. Ok. Vamos ahora al Museo del Cairo. Una de las visitas principales que hacemos con nuestros grupos es la visita al Museo del Cairo, que se encuentra en el centro de la capital, en la Plaza Tahrir. Este museo fue inaugurado oficialmente para la visita en el año 1902 y se considera el mayor museo del mundo donde se encuentra esta colección que representa la egiptología. Más de 165.000 piezas, la mayoría están expuestas y algunas todavía están guardadas porque no tiene un espacio hasta que esté terminado el gran museo cerca de las pirámides. En realidad, este gran museo representa toda la historia faraónica de Egipto y en primerísimo lugar representa el mejor tesoro, el único tesoro completo que fue encontrado intacto en 1922 en el Valle de los Reyes. Es el tesoro del faraón joven Tutankamón, ya que tenemos una de las piezas únicas, es la silla del trono y la máscara de Tutankamón. Esta máscara y el trono se consideran como piezas únicas. La máscara que cubría la cabeza del faraón, aquí tiene 25 kilos de oro macizo y se encontraba con la momia dentro de un sarcófago de oro que tiene 110 kilos de oro macizo. Otros 2 sarcófagos de madera y otro sarcófago mayor de piedra que todavía se encuentra en la tumba de este faraón que murió a los 18 años, que se encuentra esta tumba en el Valle de los Reyes. Este tesoro es el único completo entre todos los tesoros de los faraones y ocupa 2 salas enormes donde pasamos una parte grande de nuestra visita. Aparte del tesoro de Tutankamón, tenemos otras representaciones de el Imperio Antiguo, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. Es una visita imperdible. Okay. Continuamos entonces, ya salimos del museo y vamos a ver ahora la mezquita, ¿no? Normalmente cuando terminemos la visita del Museo del Cairo, geográficamente se encuentra bastante cerca de nosotros uno de los lugares también mágicos donde Saladino había construido en el siglo XII la fortaleza de Saladino y se encuentra también cerca de las canteras donde cortaban las piedras para las pirámides. Allí dentro de esta ciudadela o fortaleza se encuentra la mezquita de Alabastro o la mezquita de Mohamed Ali o la mezquita también de la ciudadela, que fue construida durante el siglo XIX. Es una mezquita que tiene una arquitectura única, que fue como copia de la mezquita de Santa Sofía en Estambul. Dentro de esta mezquita podemos contemplar el trabajo en alabastro y también los relieves hechos en idioma árabe, y allí dentro también podemos visitar la tumba del fundador Mohamed Ali. Fue llamada mezquita de alabastro porque tiene un revestimiento dentro y fuera hasta 13 metros de altura.
de ahí viene el nombre. Otra de las visitas más bonitas que tenemos y más interesantes es la visita del barrio copto o el Cairo Viejo, donde tenemos algunos de los símbolos importantes que representan la época cristiana, como por ejemplo el Museo Copto, que está apareciendo en este momento delante de nosotros, que tiene una colección también única de arte que representa la época copta, mejor dicho, la época cristiana egipcia. Y cerca de este lugar podemos visitar también, que normalmente se visita, la iglesia de la Sagrada Familia, donde fue refugiada la Sagrada Familia cuando vino aquí a Egipto en la época de Herodes. También se encuentra bastante cerca de nosotros, de este lugar, se encuentra la iglesia colgada. También de las visitas más interesantes que tenemos y hacemos normalmente junto a la iglesia, la sinagoga de Ben Ezra, uno de los símbolos, digamos, de la religión judía aquí en Egipto, y no solamente la iglesia y la sinagoga, sino también cerca de nosotros se encuentra la mezquita más antigua de Egipto y de África, llamada la mezquita de Amr ibn al-As. Entonces, y entrando y saliendo a este barrio, llamado el barrio copto, visitamos o podemos ver en el fondo la mezquita de Amr ibn al-As, llegando hasta las iglesias, llegando hasta el Museo Copto, también llegando a visitar la sinagoga de Ben Ezra, que en realidad era antiguamente una iglesia y después se transformó en sinagoga. En este mismo día también podemos visitar uno de los lugares más interesantes donde podemos conocer algunos de los costumbres del pueblo egipcio, donde en realidad se encontraba el núcleo de la antigua capital del Cairo, que fue fundado en el siglo X de la época cristiana. Es el Gran Bazar de Han el-Jalili, la mezquita del Azhar, la primera mezquita que fue construida aquí en Egipto cuando el Cairo empezó a ser capital del país. Cerca de la mezquita de El-Azhar también se encuentra la mezquita en este mismo lugar, la mezquita del nieto del profeta Mahoma, llamada mezquita de Al-Hussein, donde empezamos nuestra visita a este gran bazar o este gran mercado, donde podemos ver y disfrutar y comprar algunas de las piezas, digamos, de la artesanía egipcia. Así es. Y además es una cuestión que uno no se imagina. Hemos visto religión musulmana, hemos visto cristiana, hemos visto judía. O sea, es realmente un país súper completo. Y ahora vamos a empezar una parte de descubrimiento nueva, desde donde nos tomaremos ya el día lunes un avión desde el Cairo hasta Luxor. Y llegando a Luxor vamos a usar un barco como hotel y como transporte a lo largo de lo que es el río Nilo hacia el sur. ¿Okay? Entonces, una vez embarcando, lógicamente, llegada al aeropuerto, traslado incluido hacia el barco, embarque, asignación de camarotes y a la tarde tendremos la visita de Luxor y Karnak. Adelante, doctor. Nuestra visita aquí en Luxor, en realidad necesitamos varios días, pero según el programa de cada grupo, siempre visitamos una parte en la orilla oriental y otra parte en la orilla occidental. En la orilla oriental de Luxor, donde se encuentra la ciudad de Luxor, visitamos siempre los dos templos más famosos de la ciudad, uno de los símbolos de grandiosidad de la historia egipcia. Primero, normalmente visitamos el templo de Karnak, que se considera hoy en día la mayor construcción religiosa encontrada en todo el mundo. No solamente un templo, es conjunto de templos que representa casi toda la historia egipcia antigua, porque la parte más antigua de Karnak o Jawarnak, que significa una ciudad fortificada o una fortaleza, en realidad representa toda la historia de Egipto, porque la parte más antigua pertenece a la dinastía 24, estamos hablando, perdón, al Imperio Antiguo,
24 siglos antes de Cristo, pero la parte mejor conservada que hoy en día visitamos pertenece en primer lugar a Ramsés II, Seti I, Tutankamón, Akenatón y Tutmosis III. La fachada del templo de Karnak, que tiene 40 metros de altura, que en realidad nos da la bienvenida con su avenida de carneros. Carneros en el templo de Karnak, más en delante del templo de Luxor se encuentra otra avenida llamada Avenida de Esfinx o de Esfinge, que salía desde el templo de Karnak en la puerta sur, donde se encuentra el templo del dios Khonsu, de 3 kilómetros. Esta avenida nos lleva hasta el templo de Luxor. La primera fachada del templo de Karnak en realidad es una de las partes más recientes de la historia del país, porque fue construida 500 años antes de Cristo. Nos da la bienvenida con la avenida de los Carneros, nos lleva hasta la sala epóstola, que tiene 134 columnas de 2 niveles de altura, que fue construida en primer lugar durante la época del gran faraón Seti I, que después fue terminada en la época de su hijo Ramsés II. Después de Karnak, allí donde visitamos también el lago sagrado, es donde visitamos el escarabajo de la buena suerte o el escarabajo de la resurrección, que era uno de los símbolos mayores antiguos en Egipto. Después de terminar la visita del templo de Karnak, nos dirigimos hacia el templo de Luxor, donde también visitamos un lugar interesante, donde se encuentra una parte de Ramsés II, la mezquita del señor Abul Haggag, en la primera parte, en el primer patio, después la construcción que nos había dejado el faraón Tutankamón, llegando hasta la parte más antigua del templo, que fue construida en la época del faraón Amenofis III, padre de Akenatón. Amenofis III se considera el faraón más pacífico de la historia egipcia, y durante su reinado Egipto disfrutaba de una situación económica incomparable. Después de la visita del templo de Karnak y el templo de Luxor, disfrutando de una parte de las dos avenidas, la avenida de Carnero y la avenida de Esfinge, y allí con los obeliscos encontrados dentro de Karnak, los obeliscos y el obelisco que se encuentra en la fachada del templo de Luxor, cuyo gemelo se encuentra hoy en día en la Plaza Concorde de París, haciendo propaganda para Egipto, dando la bienvenida a todo el mundo para visitar Egipto. Al día siguiente vamos a cruzar el río y vamos a ver la ciudad de Tebas y el Valle de los Reyes y Reinas. El otro día, siempre bastante temprano para evitar el calor y todo esto para disfrutar mucho más, atravesamos el Nilo y visitamos otra parte de Luxor. Luxor o la antigua Tebas fue la capital de Egipto durante el Imperio Nuevo, quiere decir durante las 3 dinastías 18, 19 y 20, la época de todos los señores ramesidas, la época de Akenatón, antes de cambiar la capital para Tel Amarna. Durante la visita de la orilla occidental de Luxor, disfrutamos de las cosas únicas que se encuentran allí, el templo de Hatshepsut, llamado el Deir el-Bahari, una arquitectura o una construcción con arquitectura única que parece un edificio construido durante el siglo XX. Este templo representa la época de la reina Hatshepsut, que se considera una de las señoras egipcias que ocupó el poder durante 20 años en el siglo XV antes de Cristo, como una de las primeras señoras del mundo que llegaron al poder de sus países. Después, allí visitamos la primera parte del templo, donde se encontraba un jardín, y este templo se encuentra exactamente enfrente del templo de Karnak, porque Hatshepsut siempre se presentaba para el pueblo egipcio como hija del dios Amon-Ra, cuyo templo es el templo de Karnak. Por eso el arquitecto Senmut
uno de los nombres de arquitectos más famosos de la historia de Egipto era de una forma u otra el marido de esta reina Hatshepsut. Le mandó construir un templo en un lugar único, parece una concha, y dentro de la concha se encuentra el templo, en cuyo fondo se encuentra el Valle de los Reyes, donde se encuentran las tumbas mejor conservadas y más famosas de todo el país. Cuando lleguemos al Valle de los Reyes, tenemos varias tumbas abiertas. Por ejemplo, entre las tumbas más importantes que se visitan en el Valle de los Reyes, allí como, digamos, como opción, ¿ok? La tumba de Tutankamón, pero después de haber visitado el tesoro en el Museo del Cairo, la mayoría de nuestros amigos no entran porque la tumba de Tutankamón se considera la tumba más pequeña del Valle de los Reyes, a pesar de que una parte principalmente la sala mortuaria, se considera entre las, digamos, salas o los lugares bien conservados. Pero hay otras tumbas mucho más grandes, mucho más, como por ejemplo la tumba de Ramsés VI o la tumba de Ramsés III, la tumba de Ramsés IV, Merenptah, etcétera, etcétera. En este lugar, en este Valle de los Reyes, que fue llamado así, que contiene las tumbas de los faraones que gobernaron en Egipto durante las tres dinastías 18, 19 y 20, lo que se llama el Imperio Nuevo. Allí contemplamos la perfección de los trabajos en colores, y algunas de las tumbas tienen estas pinturas que parecen hechas hoy en día, gracias a la temperatura y gracias a que también en la época faraónica escondían sus tumbas para evitar, digamos, los problemas que daban los ladrones de tumbas. Los saqueadores, exactamente. Y de regreso hacia el barco nos encontramos con los colosos. Claro, siempre o casi siempre cuando terminamos la visita al Valle de los Reyes y el templo de Hatshepsut, antes de regresar para nuestro crucero, allí en el camino se encuentran los famosos colosos de Memnón, o lo que llamamos nosotros las estatuas que hablan, o las estatuas que lloran, las estatuas que cantan. Son diferentes nombres que fueron dados a lo largo de la historia a estas dos, digamos, estatuas que se consideran las dos únicas cosas grandes, que se quedaron de este templo de Amenofis III, porque se encontraba bastante cerca de la agricultura y las inundaciones en realidad durante muchos siglos afectó bastante esto. Ok, entonces de ahí tomaremos el barco, vamos a pasar una esclusa, que es esta foto que tenemos, lógicamente por la diferencia de altura del río y porque los barcos, la casa que vamos a tener durante estos 4 días, son bastante grandes. Entonces este es uno de los momentos en los que los barcos van entrando uno a uno dentro de la esclusa, se cierran las puertas detrás, se llena de agua, sube el nivel, se sigue navegando y hemos subido de nivel. Recuerden que vamos de norte a sur. Bien, y ahí estamos en Esna y donde vamos a visitar también este templo. Normalmente cuando se pasa por, digamos, por la esclusa, la mayoría hoy en día no paran en Esna. La mayoría por falta de tiempo, etcétera, etcétera. El barco continúa directo desde la esclusa de Esna en dirección de la ciudad de Edfu, donde se visita el templo del dios Horus, el dios halcón, el templo de Edfu. Exactamente. El templo de Edfu es el templo mejor conservado que se encuentra hoy en día en todo Egipto. Este templo tiene una historia muy interesante. 238 años antes de Cristo empezaron la construcción y terminaron justo en el tiempo de Cleopatra la séptima. Quiere decir que estuvieron aproximadamente durante
200 años en la construcción. En realidad, este templo representa una parte grande de la historia egipcia y al mismo tiempo representa digamos, la historia griega en el país. Porque para poder conocer y disfrutar de estas maravillas de este templo, hablamos de las dos partes, la parte egipcia y la parte griega, porque toda la escritura, todos los jeroglíficos que se encuentran están escritos en el alfabeto egipcio antiguo, pero el contenido en una parte grande del templo es en griego. Hay que dominar los dos idiomas al mismo tiempo. Este templo fue dedicado al dios Halcón, el dios Horus, hijo de Isis y Osiris, esta trinidad tan famosa en la historia egipcia, Isis, Osiris y Horus. Edfu o Etebu, conquista, lucha, venganza, esos nombres todos, porque en este templo se representa la venganza del dios Horus contra su tío, el dios malo, el dios de la guerra, Set, que había cortado el cuerpo de su padre, Osiris, en pedazos y mandó una parte para cada provincia de Egipto. Entonces, en el templo de Edfu, que se considera el templo mejor conservado de Egipto, donde nuestros grupos disfrutan de una forma, digamos, única, este templo fue considerado como la casa de Horus o la casa donde se vengó del dios malo, el dios Set, el dios de la guerra. Y de ahí continuamos a Komombo. Muy bien. Una de las visitas más interesantes es la visita del templo de Komombo, Komombo o Komombos. Estamos en este momento en la provincia de Asuán, no en la ciudad de Asuán, en la provincia de Asuán, cerca de la ciudad de Komombo, donde se visita uno de los templos también únicos que fue dedicado a dos divinidades al mismo tiempo. No es normal o no era normal en la historia egipcia antigua encontrar un templo con dos divinidades al mismo tiempo. Una parte fue dedicada al dios Oroaris y la otra parte fue dedicada al dios cocodrilo Sobek. La diosa Maet, la diosa de la justicia, había hecho una reconciliación entre dos dioses importantes y mandó dividir el templo entre los dos. La parte sur fue dedicada al dios cocodrilo Sobek y el cocodrilo se encontraba con mucha abundancia en esta parte del Nilo y la otra parte norte del templo fue dedicada al dios Oroaris como representación regional del dios Horus o el dios Horus el bueno. Uno de los relieves más interesantes que se visitan en este templo es el relieve donde contemplamos los instrumentos quirúrgicos en la historia egipcia antigua. En realidad son los mismos, o mejor dicho, eran los mismos que en cualquier sala, en lugar de operaciones hoy en día en el mundo, Egipto, Colombia, América Latina, Japón, Estados Unidos, son los instrumentos básicos que se utilizan hasta este momento para hacer una parte grande de las operaciones. También otro relevo muy interesante es el calendario egipcio. Se encuentra en la parte dedicada al dios cocodrilo. Entonces, entre los relieves que todavía están representados con colorido y este relieve de los instrumentos médicos, también el calendario. Antes de terminar nuestra visita, pasamos por uno de los pozos que se encuentra en este templo, que se consideraba como una forma de control económica del país. Era el nilómetro, donde llegaba la crecida del Nilo en el mes de septiembre, por ejemplo, antes de empezar a bajar, el representante del faraón o del gobernador iba a este lugar para saber exactamente qué nivel de crecida fue marcado dentro del pozo para saber exactamente qué riqueza llegó este año.
porque el Nilo llevaba el limo que fertilizaba la tierra. Entonces, mucha agua significa mucha prosperidad y mucha riqueza para el país. Así todos los templos egipcios a lo largo de todo Egipto, desde Asuán hasta el Cairo y hasta también Alejandría, todos los templos llevaban siempre un nilómetro o un pozo dentro de los templos. Perfecto. Y así llegamos a Asuán. Aquí en Asuán vamos a estar 2 noches y seguiremos usando nuestro barco como hotel. Esto es una cuestión que hay que tener en cuenta y es muy importante, porque hay otros productos que quizás son un poquito más económicos, pero dejas el barco y te vas a un hotel. Ese hecho de cambiar de una cosa a otra, pues puede ser también más incómodo y, lógicamente, bueno, ahí es donde está la economía. Nosotros queremos siempre la mayor calidad para nuestros clientes y entonces van a continuar esas 2 noches alojados en el barco. Al día siguiente tenemos la visita de la ciudad de Asuán y de la gran presa. Asuán es el extremo sur de Egipto. Asuán, la ciudad de tranquilidad. Asuán es la ciudad de la belleza. Asuán es la ciudad de todo. Allí en Asuán tenemos el comienzo del Nilo. Después de pasar por la represa grande y la otra que fue construida en 1902, el agua todavía es súper limpia, pasando por la primera catarata del Nilo. En Asuán se encuentra la isla elefantina. En Asuán se encuentra la alta presa de Asuán, donde tenemos símbolos de grandiosidad, no de la época antigua, sino que de la época moderna, porque la alta presa de Asuán fue construida en la época del ex presidente de Egipto, el gran presidente Gamal Abdel Nasser, entre los años 1960 y 1970. Y gracias a la presa de Asuán se formó el mayor lago que tenemos hoy en día de Egipto, que se considera el mayor lago artificial del mundo, con 500 kilómetros de extensión, desde la presa de Asuán hasta dentro de la frontera de Egipto con Sudán. 350 kilómetros de este lago, llamado Lago Nasser, pertenece a Egipto. 150 kilómetros se encuentra dentro del territorio de Sudán. 500 kilómetros, una de las reservas mayores de agua del mundo y la vida de Egipto. La presa de Asuán, o mejor dicho, la alta presa de Asuán, es símbolo de poder, símbolo de riqueza. Representa la parte económica de Egipto. Toda el agua que nosotros necesitamos para la industria viene del lago. El agua que gastamos en casa viene del Nilo. Todo el agua necesario para mantener un nivel bastante seguro para la navegación de los barcos es de la gran presa de Asuán. Antiguamente, cuando venía la crecida del Nilo inundando una parte del país, se aprovechaba una parte durante el verano, durante el invierno, pero después una parte grande del año quedaba así seco. La gran presa de Asuán participa con una parte bastante grande de la energía del país, la electricidad representada en la alta presa, la economía está representada también en ella. El material utilizado en la construcción de la alta presa de Asuán es para hacer 14 pirámides como la pirámide de Keops. Habíamos dicho cuando estábamos explicando la pirámide de Keops que esta pirámide tiene 2.300.000 bloques de piedra entre 2 a 14 toneladas. En este momento, hablando de la gran presa de Asuán, tenemos que multiplicar 14 veces el tamaño de la gran pirámide de Egipto. 111 metros de altura,
la gran presa de Asuán, que fue construida, como acabo de decirles, en la época del presidente Gamal Abdel Nasser, esta presa se consideraba la primera del mundo en aquel entonces. Después pasó a ser la segunda, pero en estos días sigue siendo una de las mayores del mundo. En este momento, cuando visitamos la alta presa de Asuán, contemplamos dos cosas interesantes. El curso del Nilo, que son 250 metros, en el otro lado, que parece un mar de agua dulce, es el lago Nasser, donde se encuentran los cocodrilos famosos del Nilo. Luego volveremos a la ciudad y vamos a las canteras, donde vamos a visitar el obelisco inacabado. Muy bien. Antes de terminar nuestra visita, regresando normalmente o en el camino para la presa de Asuán, visitamos la cantera de, digamos, de Asuán, llamada la cantera del obelisco inacabado, donde los faraones cortaban las piedras de granito rosado, no solamente para obeliscos, estatuas, sarcófagos, y aprovechaban la tierra, aprovechaban la crecida del Nilo para bajar durante julio, agosto y septiembre hasta Luxor, Cairo y Alejandría. En la cantera de Asuán, una de las piezas que todavía visitamos es el obelisco inacabado, con 45 metros de altura, una pieza única de granito. 45 metros de altura, con 1.165 toneladas. Desafortunadamente, después de haber empezado digamos, cortar el obelisco, ya empezaron a aparecer algunos defectos, algunas fallas, algunos problemas técnicos que obligaron a los técnicos en aquel entonces dejarlo en el mismo lugar donde estaban intentando cortar. 45 metros de altura, 1.165 toneladas, una pieza única, como que iba desde Asuán hasta Luxor o hasta Alejandría, aprovechando el Nilo con aquellas barcazas enormes. Uno de los secretos importantes de la historia egipcia antigua era cortar las piedras, pulir las piedras, hacer el transporte. No solamente esto, en Luxor, por ejemplo, una de las piedras, una de las estatuas que habían cortado desde Asuán era de Ramsés II en el Ramsium, una estatua de 1.000 toneladas, una estatua. Para saber cómo es una estatua de 1.000 toneladas, no solamente un bloque de piedra que cortaron, sino que para hacer todos los detalles de una estatua y para tener una idea, el dedo de la estatua de Ramsés II en esta estatua tiene 95 centímetros. Para saber y para entender cómo es. Algunos años atrás, aproximadamente 40 años atrás, queríamos hacer la restauración de esta estatua. No era posible porque en aquel entonces no había una grúa capaz de llevar una pieza de 1.000 toneladas. La pregunta que hacemos hoy en día, ¿qué tipo de maquinaria en la época egipcia antigua tenían para cortar, para hacer el transporte? Pero tenían una cosa muy pequeña así, llamada la mentalidad egipcia y la sabiduría de faraones. Así es. Bien, tenemos también la posibilidad en este día de tomar una excursión opcional a Abu Simbel, que está un poquito más al sur. Este es un templo que fue rescatado, reconstruido completamente a orillas del lago Nasser. Bien, es una excursión que haremos muy temprano por la mañana para estar de vuelta a media tarde y hacer la visita. Es decir, no se perdería nada de la visita de Asuán haciendo esta opcional del templo de Abu Simbel. El templo de Abu Simbel se considera para todos los turistas que vienen a Egipto como el postre del viaje. Realmente es el postre porque es una construcción que tiene una arquitectura única.
y fue construida en la época del gran faraón Ramsés II durante el siglo XIII a.C. Son en realidad dos templos. El templo pequeño, que se encuentra al norte, que fue dedicado en nombre de Nefertari, la esposa preferida de Ramsés II, dedicado a la diosa Hathor, la diosa de la belleza, de la música y del amor. Es mucho más pequeño en comparación del grande. 5 años más tarde, Ramsés II, cuando ganó la guerra o la batalla de Kadesh contra los hetitas, mandó construir un templo que no se encontraba en otro lugar de Egipto, cerca de la frontera de Egipto, en la tierra nubia, 80 kilómetros al sur, 80 kilómetros al norte de la frontera con Sudán. Estos dos templos de Abu Simbel son únicos desde el punto de vista arquitectónico, porque no fueron construidos, son templos excavados en la propia piedra de la montaña. Abu Simbel era el único lugar donde encontraron este tipo de piedra, donde hicieron estos dos templos especiales. El gran templo de Abu Simbel, que tiene la fachada de 30 metros, 33 metros de altura, con 4 colosos enormes en la fachada. Los 4 representan el gran faraón Ramsés II. Alrededor de Ramsés se encuentran algunas estatuas mucho más pequeñas que representan algunos de los hijos y algunas de las señoras también. Pasando en el interior del templo, en la primera sala del templo, encontramos las magníficas escenas bien conservadas que nos cuentan la historia de la batalla de Kadesh, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo también. Escenas donde Ramsés II se había reunido con el Consejo de Guerra para declarar la guerra contra los hetitas porque estaban intentando atacar Egipto en aquel entonces. En el otro lado, en el lado opuesto, lado izquierdo, se encuentran las escenas donde está representado Ramsés II como el mejor guerrero de Egipto, luchando, matando a los enemigos. En la segunda sala, donde se encuentra la escena, digamos, de la procesión, está representado los sacerdotes llevando la barca sagrada allí en los dos lados, derecha y la izquierda. Cuando lleguemos al santuario, que está considerado el único de todo Egipto, encontramos 4 estatuas. Allí en el medio se encuentra Ramsés II con el dios Amon-Ra. En los dos extremos está representado el dios Ra-Hora-Ahti y el otro extremo está representado el dios Ptah. El sol entra 2 veces al año dentro de este templo. A pesar de la alta tecnología que tenemos hoy en día, cuando subieron el templo para salvarlo de las aguas del lago Nasser, entonces cambió un día. Hoy en día entra el 22 de febrero y el 22 de octubre. El 22 de febrero era el cumpleaños de Ramsés II y el 22 de octubre era la fiesta de la coronación. El sol entra con sus primeros rayos del día para iluminar durante algunos minutos la cara de Ramsés II, después ilumina la cara del dios Amon-Ra, considerado como padre de Ramsés II. También en el 22 de octubre vuelve a hacer la misma historia. El templo fue salvado entre 1965 a 1968 de las aguas del lago Nasser, que como resultado de la construcción de la alta presa de Asuán. Perfecto. A partir de ahí volvemos a lo que es Asuán. Vamos a dar un paseo en las falucas, que son estos barcos con estas velas cangrejas así muy típicas. Y este paseo nos va a llevar hacia ver el mausoleo del Aga Khan. Vamos a ver también la isla elefantina, donde está este templo. Y con esto cerraremos un poco todo
el viaje hacia lo que es la parte del sur de Egipto, hacia lo que es Asuán. Bien. Al día siguiente, viernes, tomaremos otra vez un vuelo para regresar a El Cairo con nuestros traslados de entrada y de salida. También en cada uno de los casos llegaremos a El Cairo. Estaremos alojados en hoteles muy céntricos, por ejemplo, yo he puesto aquí uno de los que tenemos en programa, que es el Conrad, donde se van a dar cuenta que estamos no solamente en el centro, sino que además podemos darnos el lujo de desayunar viendo las pirámides allí al fondo. Bien, en este día pues tenemos día libre, un poco para organizarnos para los traslados de salida al día siguiente. O para hacer alguna actividad, pues alguna cena en alguna embarcación por el mismo río Nilo, alguna cena con espectáculo en la misma ciudad, seguir disfrutando de los bazares, de las compras o simplemente un buen relax en las instalaciones de los hoteles que tenemos. Bien. Entonces, al día siguiente, ya sábado, tomaremos los vuelos, cada uno para su casa. Qué dolor, qué pena, se nos acabó el viaje, ¿okay? Y en ese sentido, pues agradecer lógicamente la presencia el doctor Alim, que es realmente un lujo tenerlo con nosotros, porque además nos transporta con esa tranquilidad que él tiene y que nos inunda con esa sabiduría. He de decir que el doctor Alim es arqueólogo, es decir, no es que estemos hablando de un guía que está formado. En Egipto tenemos arqueólogos como guías que son los que acompañan a nuestros clientes. ¿Okay? Entonces, esto es algo a destacar y es algo también muy importante. ¿Okay? Ángel, ¿tenemos alguna cuestión en Facebook, en las redes sociales? Prueba a ver ahora. Ahora sí, sí, ahora perfectamente. Decía que sí, que siempre tenemos Facebook bastante activo. Nos saludan desde Anaheim, Los Ángeles. Nos mandan cariñosos saludos a todo el equipo. Nos saludan también desde Córdoba, Argentina. También un fabuloso y un cariñoso saludo al equipo y a Mustafa. El señor de Stefanis, no sé si te suena. Y las preguntas que nos han hecho van sobre todo en torno a las 4 noches en el barco. ¿Qué categoría de barco? ¿Cómo es esas noches de crucero? ¿Cómo es el camarote? Por un lado. Y por otro, si hemos estado hablando de vuelos internos entre el Cairo y Luxor, también preguntan si esos vuelos internos están incluidos. Bien. La tercera pregunta era sobre los traslados, pero ha quedado claro que sí, que están incluidos los traslados internos, vale, como los del último día. Ok, empezando al revés. Los vuelos, van a ver que en nuestro folleto estará el precio del circuito con el crucero y los vuelos adicionales. ¿Okay? Entonces, podemos hacer el cálculo inmediatamente y sumarle los vuelos. Es una ventaja porque esto se encarga la oficina de Mustafa y ellos mismos nos van a ir confirmando, no con 6 meses antes, sino en los últimos 15-20 días el vuelo exacto, porque desde el Cairo hacia Luxor salen cada día, no sé si decirte 12-15 vuelos, con lo cual es realmente muy grande. Pero en el momento de confirmar a través de nuestro sistema online la reserva, los vuelos también estarán confirmados. Bien. La primera pregunta era... Era sobre la categoría. Los camarotes y las categorías. Lógicamente, dentro de nuestro producto van a ver que tenemos 2 categorías, una que es lujo y otra que es primera superior. Y en función de eso, pues estarán también los barcos. La foto que hemos visto de nuestros barcos y hoteles, hemos puesto la categoría más alta, la de lujo, que es la que yo recomiendo. No hay una gran diferencia entre una y otra y ya puestos recomienden la lujo, que es mucho mejor, la gente está mucho más tranquila y está mucho más puesta en eso. Mejor atendida. En cuanto a lo que son los camarotes, como todos los barcos, son pequeños. No hay grandes suites, pero no están en este momento contempladas en este crucero. Bien, y es pensión completa en todo el recorrido del barco. ¿Okay? Cuando hablamos de pensión completa es también con el tema de bebidas y demás, o sea que no tienen que hacer una cuestión adicional.
También nos pregunta aquí Fanny el costo que tienen las visitas privadas en las pirámides. Fanny, esto está un poco en función, una, de la época, dos, del número de tu grupo que quiera hacerlo. Entonces, en cualquier caso, a medida que tengas una inquietud de estas, nos mandas solicitud y nosotros te mandamos con todo gusto a vuelta de correo la cotización. Luisa nos pregunta ¿en qué mes son mejores para visitar debido al calor y qué vestimenta hace falta en las mezquitas, iglesias y sinagogas. Mira, Luisa, se puede visitar Egipto en todo el año. ¿Okay? Lógicamente el mes de agosto es el mes más caluroso, pero no es imposible. Un servidor ha estado en agosto en Egipto con toda su familia y hemos sobrevivido. Sí es cierto que quitando julio y agosto es mucho más cómodo cualquiera de nosotros. Pero también has visto que el doctor Alim te estaba diciendo que las visitas de las zonas más calientes, como el Valle de los Reyes y las Reinas, se hacen muy temprano por la mañana. Si nos levantamos a las 5 de la mañana, desayunamos, a las 6 ya estamos llegando a los templos para hacer las visitas y aprovechar ese tiempo que no es tan caluroso. A las 11:30 de la mañana estamos de vuelta en el barco como para almorzar y pasar toda esa época de calor de mediodía tranquilamente con el aire acondicionado. Bien. Elena nos pregunta, ¿la entrada al Valle de los Reyes está incluida? Efectivamente, está incluida, no a todas las tumbas porque no da tiempo y ya el doctor Alim nos explicaba también, hay algunas tumbas como la de Tutankamón, que no la visitamos, porque ya hemos visto todas las piezas originales en el Museo del Cairo. ¿Okay? Realmente tenemos un montón de preguntas en cuanto a lo que es el tiempo de las visitas, que no veo el tiempo. Fíjate, Patti, lo bueno que tiene Egipto es que lo tienes todo a mano, por eso hacemos en el crucero. Bien, entonces tú te bajas del barco y tienes el templo al lado. Cruzas el río y tienes el templo allí. Entonces no es como en otros destinos donde tú tienes que ir rápido, visitar y corriendo porque te cierran el... Además te digo un secreto. Yendo con el doctor Alim, si llegamos tarde a un templo, él hace que lo abran. O sea que no hay ningún tipo de problema en ese sentido. Tenemos toda la confianza del mundo. ¿Okay? ¿Qué más nos preguntan? Mil gracias por la presentación, muy interesante la historia, nos dice Dora Inés. Efectivamente, es un transporte a la historia de Egipto. Luisa Fernanda nos pregunta, ¿hay algún tour nocturno? Pues fíjate, yo lo apuntaba al principio, en el Cairo tienes una luz y sonido en las pirámides, en Asuán durante la noche en el templo de Philae, que es el templo ese que vimos en la isla elefantina, también se puede hacer un luz y sonido. Ahí sí es recomendable llevar antimosquito porque por la noche hay muchos mosquitos. Pero es realmente no siempre, apasionante. Al menos a mí me pican siempre que voy. Sangre dulce. Tal vez sí. Bien, saludos desde la bella Bogotá para todos de parte de Diana. El programa para asistir al espectáculo de luz y sonido en Abu Simbel. Tenemos también alguna posibilidad de eso, pero nos haría falta un poco más de tiempo. Se puede organizar también. De hecho, tenemos un programa para dormir en Abu Simbel y de paso también asistir al espectáculo de luz y sonido. En este que hemos visto, con las 2 noches en Asuán, no te daría tiempo, pero sí tenemos otro especial que hemos sacado este año, durmiendo en Abu Simbel. ¿Okay? ¿Qué más? Muchas gracias de parte de Viviana. Ana nos dice buen día desde Ibagué. Saludos, ¿qué tal?
pregunta, nos dicen que son 4 noches en el barco, las 3 noches, ¿en dónde sería el alojamiento? Pues son 3 noches, dos noches a la llegada en el Cairo, 4 en el barco y una a la vuelta en el Cairo. Y eso hacen las 7 noches. Dime, Ángel. Félix, mira, nos está preguntando Karina Marcelo desde Los Ángeles si el crucero tiene piscina y qué tal el clima en octubre. Bueno, pues evidentemente el clima en octubre mejor que en agosto y lo del crucero no lo tengo claro, dependiendo del barco. Sí, tienen piscina, a ver, no te imagines que sea una piscina olímpica, pero No. es una charquita para que te remojes. Ahora, no mucho tiempo porque hace mucho calor y mucho sol. ¿Okay? Entonces, estás más bien en la sombrita que en la propia piscina. Viajes y Turismo Mundiales de Santa Marta nos manda un saludo y yo creo que hemos dado un poco cumplimiento a todas las preguntas. Alejandro, no sé si tienes tú alguna cosa por ahí. Tienes que habilitarle el micro. Ya está. Pues no, me quedo sin palabras. De verdad que me he quedado muy entusiasmado para hacer la visita nuevamente a Egipto. Como ven, pues ustedes, el equipo en Egipto, pues no solo tiene no son solo unos excelentes profesionales, sino que además los conozco personalmente y tienen una calidad humana muy especial. Al igual que el equipo de Travax, les agradezco mucho y espero que hayan sacado provecho de estos videos que son realmente muy interesantes y muy valiosos. Los pueden compartir tanto con sus clientes como con quien ustedes crean conveniente. La idea es que todo el mundo se entusiasme para en algún momento empezar a viajar, ya saben con quién. Les mando un abrazo, estén pendientes de una próxima oportunidad y les agradezco mucho tanto a Mustafa como al doctor Alim, como al equipo, a don Melchor, Félix y por supuesto a Ángel. Muchas gracias por estos momentos. Un abrazo fuerte para todos. Gracias, Alejandro. Recordar a todo Colombia que esta vez hemos cambiado el horario a 2 horas antes, bien, porque efectivamente en el Cairo ellos tienen unas limitaciones, ahora por la cuestión de la pandemia, no pueden estar en la calle en determinados horarios. Entonces, por eso lo tuvimos que adelantar. Pero a partir de la semana próxima volvemos al horario habitual, que son las 11 de la mañana en Colombia, con las capacitaciones que tenemos previstas con ustedes. ¿Okay? Gracias a todos, gracias Alejandro, gracias El Tour, gracias Melchor, doctor Alim, Mustafa, Shukram, Habibi, y Gracias nos vemos pronto. Cuídense mucho. Gracias Ángel. Un abrazo. Cuidaros. Nos vemos. Chao. Gracias. Mucha suerte. Gracias.